Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad estamos con la abogada. Te voy a hacer una señal y me llamo. Salud. Con la abogada Karin Ioannidis. A propósito de su primera novela publicada, que ha sido muy bien recibida por el público, por la crítica y por este servidor a quien le encantó. Así es que eso, pues, Karin, bienvenida. Muchas gracias. Yo muy feliz de estar acá. Yo pasé a saludar a Mario un día y le dije, oye Mario, yo escribí este libro, te dejo por alguna autografía, y yo ofreciendo, y ahí lo conocimos. Es la actitud. Si aquí hay que hacerle a todos. Si tú no intentas vender tu libro, solo no se va a No, y vender. además que igual es la chochera, si uno, o sea, yo puedo llevar mucho tiempo escribiendo esto, pero imaginarte que un día va a estar publicado, que va a estar en una vitrina y que existe de verdad, que es loco. Así que no, yo estoy como cabrón chico. Pues la primera pregunta precisamente es esa. Ya que dijiste tanto tiempo, ¿cuánto te demoró escribirlo desde que tuviste la idea? Que no es lo mismo que sentarse, no sé si a mano o en el computador, hasta que saque. Fueron, o sea, desde que escribí la primera escena relacionada con la Celeste, han transcurrido 13 años. Eso no quiere decir que hayan sido 13 años de escritura. No. ¿Ya? Yo partí en un taller de guión y nos hicieron hacer una escena con una prostituta. Y ahí nació este personaje de la Celeste, y en ese desarrollo me pareció que había algo que yo quería explorar más allá. Y partí escribiendo un poco más sobre ella y de repente, esta es la parte como medio esotérica, cuando la Celeste me empieza a hablar a mí. Entonces me empieza a contar esta historia. Eso, de verdad yo siento eso, que hay muchas partes de esta historia que no las escribí, o sea, las escribí yo, pero alguien me las mandó. Y en ese sentido, como que de ahí me di cuenta que mi interés era más literario y no tan orientado como a una película. No tenía ninguna experiencia cinematográfica, pero siempre me ha gustado como la idea. Y empecé a crear escenas y de repente tuve la posibilidad de meterme en el taller de la Carla Gelfenbein y ahí llevo 10 años. Entonces, ha sido como una vía de escape a lo que yo me dedicaba antes, que era el derecho, pero también se transformó como en un proceso que yo no necesariamente pensé que se iba a terminar concretando, porque uno escribe escenas y de repente decir, o no sé, yo no sé si tú escribís, pero a mí me pasó muchas veces que pensé que esta cuestión iba a quedar inconclusa, que no veía por dónde se podía cerrar o cómo las 4 historias, las 4 voces iban a terminar realmente calzando. Y paré varias veces, por eso son 13 años, porque paré muchas veces. De hecho, en los últimos 3 años yo me puse a escribir otra novela, porque estaba frustrada, como que no me terminaba de convencer la credibilidad de algunos de los personajes, que esa es la parte más compleja, creo yo, que los personajes que sean creíbles y que las acciones que ellos ejecutan o las conductas que tienen tengan una justificación emocional profunda. Entonces un proceso como de ir, venir, de harta vuelta fue para mí. Y el proceso de edición, que fue el último año, con la Marisol Vera, que es la directora de Cuarto Propio, ese fue un proceso precioso. Porque ahí ella vio cosas que yo no había visto, hicimos yo creo que pude profundizar en cosas que no me había dado espacio, así que 13 años, pero bien así como medio intermitente. Es un tiempo bastante normal para una primera novela, en muchos casos, por lo que yo he sabido, por la gente con la que converso acá, pero porque yo no escribo ni cartas. Bueno, escribía cartas cuando se escribían cartas, ya nadie manda cartas. Pero me imagino que le sacaste un 7 en los talleres, lo que ella hacía, porque Celeste es un gran personaje. Me lloré la muerte. Hicimos un spoiler que nos dijimos que no íbamos a hacer. Sí, se sabe, o sea, se intuye, se intuye desde el capítulo 1. No, yo siempre tuve la esperanza de que no. ¿Verdad? La quería mucho. Bueno, de hecho tengo una amiga que me escribió como a las 3 de la mañana, ¡la mataste! Veníamos diciendo como 100 páginas antes que iba a pasar, ¿no? Pero parte diciendo, sí. Esta parte como esta cosa que te dicen, si mostráis la pistola tenéis que usarla. No podía estar contando que tiene cáncer en la primera página que después no pase nada. Pero ese no es un spoiler, y siento que además la forma de ella o cómo reaparece en la novela es parte también del encanto. Esto tiene una parte un poquito de realismo mágico.
en la última claro. escena, tiene una cosa linda ahí. La Celeste se inventó sola, apareció, me guió y me guió también en el tránsito de construir a la gloria, a la victoria y los lazos, esos lazos de mujeres sufrientes, llenos de humor, llenos de mecanismos de supervivencia que hacen que la vida sea, pese a lo dolorosa, sea llevadera. Sí, fui buena alumna del taller, no, en el sentido de que, como que, el primer texto con el que yo llegué a leer de la Carla, yo lo he vuelto a leer, y es una cuestión que no tiene punto de vista, no tiene punto de interés, es una ensalada. De hecho, yo creo que el primer capítulo con el que llegué fue el de la Calama Love Parade, que es entretenido y tiene como unas voces corales. No tenía ni un punto de vista, o sea, yo pasaba del punto de vista del Eduardo, al punto de vista de la Celeste, y no tenía una estructura, y era algo que tenía potencial, pero muy poca estructura. Entonces, eso, para mí es súper enriquecedor el entender la forma que tú puedes hacerle llegar el mensaje al lector de la forma que tú esperas, porque uno puede estar lleno de ideas, pero por poder plasmarlo de tal forma que sea atractivo para un lector y no latear, pues, además, ese es el desafío, creo yo, porque hoy en día uno tiene posibilidad de leer 15 libros en el velador. O sea, yo, hermano, o sea, a mí me latea a la página 15, chao, tengo 15 más, o sea, tengo muchas opciones de lectura, todo el mundo está publicando. O sea, y hay muy buena literatura. Entonces, yo encontré que el mayor desafío era no aburrir. Y eso me lo puse como desafío, pero sin ser superficial tampoco. Que creo que era un balance que yo quería alcanzar. Y creo que eso fue el mayor como logro de esta novela. O sea, darle que cada capítulo tenga vida propia, que los personajes terminen siendo profundos, pese a que también hay una narración que hace que sea llevadero el dolor de las vivencias que cada uno de estos personajes pasa. Y eso ahí hay mucho mérito del taller, mucho mérito en el proceso de edición. Y mucha lectura, pues si siempre te dicen, o sea, el 80% de lo que uno escribe es lo que leyó. Entonces ahí en el taller también te dicen, imperdible Nicole Krauss, imperdible no sé quién, que te van diciendo que esto claro, es súper iluminador, y uno empieza a leer de una forma distinta, es bien loco, porque empiezas a leer como escritor. No, está como medio plagiante, es como plagio esto, que siempre se note. Yo soy groupie del MBL, entonces para mí es algo a lo que yo vuelvo. Me parece que nadie ha escrito mejor la marginalidad en Chile que Alemania. Y esto tiene mucho de marginalidad y quería... Tiene mucho de MBL, tiene mucho de Rivera Letelier, tiene mucho de... Yo la presenté, yo comenté el libro en la radio, y en una línea es un libro tristemente alegre. Y porque tiene ese componente de que obviamente nadie lo va a pasar chancho con tanta pobreza, que está muy bien además, sin caer en ningún desliz, que era muy fácil caer en la cosa propagandística o en el panfleto. Estaba ahí y tú lo sorteaste muy bien y seguimos adelante. Uno que es pobre o que fue pobre, todos nos creemos pobres, todos nos creemos más pobres de lo que somos. Había un presidente por ahí que decía que era de clase media y llegaba en helicóptero. Y entonces somos un país así. Está en Francia. Entonces la gracia del libro es que retrata muy bien la marginalidad, pero ese personaje que hace que te rías de repente, hace que uno no solamente siga adelante, sino que quiera saber. Y esos gustitos que te diste, que me imagino que son exprofeso de hacernos pensar que la historia es de una cosa cuando en realidad es de otra. Los libros ya no son tuyos, lo siento por ti. ¿Sí? No, me encanta, me encanta. Porque cuando yo leo el libro, es mi historia. Tú a lo mejor tú escribiste otra, pero la que yo leí me encantó. Me encantó porque todo el rato yo pensé que me estabas contando una historia que al final era de otra, y cuando descubrí que la verdadera historia, voy a volver a hacer un spoiler, pero la verdadera historia era la de Eduardo. Y uno pensó que la historia era alguna de las otras que habías contado antes, que están muy bien retratadas y son enriquecedoras, porque uno
ese olor a desierto, bueno, los que lo conocemos, ¿no? Porque este país mandado a hacer, voy a ir al sur, voy a ir al sur, voy a ir. Y se pierden una maravilla que está como de Copiapó hacia allá, el verdadero norte, como decía mi madre, que es de Copiapó. El verdadero norte es de aquí para allá, ni siquiera yo soy del norte, decía. Y es verdad, es verdad, cuando uno pasa de Copiapó para allá, es otro Chile. Entonces, es ese retrato que tú haces de la sequedad que gusta. Claro, porque esa aridez gusta. Y los personajes lo recalcan a cada rato. A ellos les gusta. Lo necesitan. Lo necesitan. Necesito estar sopeado. Mira, los que en Santiago le dieron, no, quiere estar sopeado. Bueno, eso es el norte. Sí, eso, además, hay como imágenes bonitas, como esto de que la riqueza se mide por la falta de polvo en el norte. Y esas cosas como el estrato social está marcado por códigos que nosotros no conocemos acá en el sur. Y hay un montón de belleza en eso, de necesidad de lo precario, que me parece que es algo que define a Eduardo. Y a mí me encanta que veáis a Eduardo como el héroe. Para mí es el que sufre más mutaciones, porque finalmente, claro, la gloria es este torbellino de energía. Increíble. Generador y destructor, que pasa por la novela haciendo como estragos, ¿no es cierto? La Victoria es la que es, ¿no es cierto? Tiene esa fortaleza y esa mirada de sacrificio y la certeza de que quejarse y llorar no sirve para nada, y le echa para adelante, que es como tan de la mujer chilena que yo admiro tanto. Y la Celeste, esta mujer resiliente que absorbe el universo y acepta las dificultades con una dignidad que yo encuentro que... Y sin sumisión, que es lo maravilloso, que esa dignidad profunda. Sin embargo, todas ellas, yo siento, y por eso, o sea, qué bueno que lo veas así también, yo creo que ellas son miradas distintas. Exacto. Y de hecho en algún momento me parece que en la novela lo dice, como que Eduardo tiene su vida dividida en mujeres. No la tiene dividida en etapas o en años, dividió su vida en mujeres. Y creo que el camino del héroe es el de Eduardo, el que hace el periplo desde el exilio, desde el amor juvenil o desde su infancia más precaria en Tocopilla hasta llegar a su regreso en Calama, es el que transita por todas las emociones rodeado de estas maravillas. La Julie, la señora de Eduardo, sí, preciosa también. Y tan extraña para nosotros. Sí, claro, todo lo que es la sobriedad, todo lo que no somos. Sí, ¿qué onda? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué es tan normal? ¿Por qué piensa así? ¿Qué le pasó ¿Por qué le pasa a esta galla? Sí, ¿por qué no se enoja? Es todo lo que yo no soy, la Julie, todo lo que me gustaría hacer. Pero sí, yo también creo que es el Eduardo el protagonista. O sea, y ahí hemos tenido largas discusiones con mi editora, porque a veces me dicen, no digáis que el Eduardo es el protagonista. Ups. O sea, en el sentido volvamos a lo que dijimos, es cada uno... Todas tienen su relevancia. No, cada uno va a leer una novela distinta. Es verdad. Yo lo encontré a él, pero se lo he recomendado a alguien precisamente con este speech, y que lleguen y después me dicen, pero si esta es la vida de la Celeste. Bien. Sí, pues. Bien, yo no digo nada. Yo no partí. Para mí el último protagonista fue el Eduardo. El último en escribirse fue el Eduardo. Aparecieron primero la Celeste, después la Gloria. La Gloria y la Victoria vinieron juntas y después apareció el Eduardo. Y por eso también a mí me parece que es como él se forjó su camino en la novela. Así que me harto mérito propio también estar ahí. Te puse una pregunta, tú que lo leíste, porque el otro día me dijeron, o sea, en uno de los comentarios que me hicieron de la novela fue que encontraban que todos los hombres que aparecían en la novela eran unos mamones. No me dijeron eso, pero como unos pusilados, que como que en el fondo les faltaba, como que las mujeres eran las grosas, y yo... O sea, lo escuché en una review, no fue una conversación. Entonces, como que yo me quedé pensando, digo, pero si está el padre Dupont, y yo al Eduardo lo encuentro un super gallo, o sea, comete errores. Pero tú tenías esa sensación de que las mujeres son las... ¿Te pasó a ti esa sensación o no?
Yo lo encontré como bastante normal, pero yo soy raro. Yo soy de los que reconoce abiertamente que la familia es la mujer la que la lleva. Que nosotros digamos lo contrario es otra cosa. Y que algunos pretenden hacer aparecer como que yo soy el macho recio alfa que vengo acá, pero no es así. No, no, en ningún caso. Claro, yo conocía a muchos Eduardo, entonces me parecía que, pero nunca me quedaba con la sensación, o sea, nunca he tenido la sensación de que Eduardo haya sido como un mal hombre. Al contrario, yo lo veo un buen hombre a Eduardo. Y por eso me interesa y cada vez que alguien me di cuenta que leyó el libro, siempre pregunto, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Y qué opinaste? No sé qué, porque me genera mucha curiosidad cómo la recepción. Pero ¿Cómo lo haces el tú? mejor personaje es la Celeste, pero por paliza, o sea, todo lo demás muy bien logrado y todo lo que tú quieras, pero es uno de esos personajes que uno se queda con él, en este caso con ella, por un buen rato. Sí, yo llevo un 89% de Celeste, cuando pregunto ¿cuál es tu favorito de la Celeste? Y hay dos personas que me han dicho que el favorito es la Julie. Cáchate. Es que es un personaje muy llamativo, primero porque dentro de la novela, y me imagino que en la vida real también, porque no conozco muchas francesas, pero conozco un par, y si es gente muy distinta a nosotros de pensamiento, se podrán comportar parecido, pero después te dicen, no, lo hice porque acá lo hacen así. O sea, si no hubiera sido por eso, no lo habría hecho así. Entonces, y eso ya es raro, porque nosotros actuamos como por instinto. Sí, pues somos más a la buena de Dios. Sí, que también hay mucho de eso en descripción de personajes nortinos, que también sirve para la gente que nos está viendo en su casa. También sirve como una muy buena descripción de la gente del norte, ya que todos conocen solo el sur. Eso de me voy a sentar en un lugar donde diga la brisa, que es el lugar Protagónico de la casa, se lo pelea todo el mundo donde pasa la brisa. Es Claro. el trono. es el trono. Sí, y eso no se entiende de copia para acá. No, claro. Bueno, yo ahí tengo mucha suerte de haber podido convivir con la realidad nortina. Mi abuela era nacida y criada en Copiapó, pero además era muy, muy nortina, que hablaba como una mezcla entre la Victoria y la Celeste. O sea, yo no tuve que inventar nada. Un copiar, a ver, me ponía a pensar en mi abuela y a ver. O sea, los nombres, la Mariela del Tajo, el Andrés Pérez Cosía, todos esos apodos son apodos reales de la infancia de mi mamá, todos. El Pate Lija, mira, eso es súper creativo, digamos, encuentro que el humor, me encanta cómo se ríen de la adversidad también. Sí, claro. Bueno, y la Celeste que trataba de arreglar como la vida momentánea. Ella no quería arreglar el mundo. No. Ahí. Claro, ella era buena para arreglar la vida, pero ni siquiera la vida entera. No, yo te estoy arreglando este momento de tu vida. Lo hacía muy bien, pero no sé qué tan efectivo puede ser con el pensamiento nuestro, actual y tan centrado en Santiago, tratar de arreglar un momento cuando en realidad los problemas son a largo plazo. Pero es un pensamiento muy normal en cierta gente de querer arreglar esto y esto y lo otro, lo vamos viendo. Que yo creo que es como también parte de esto que dicen que cuando uno está sumergido en una realidad tan dura, no te queda más que vivir en el presente. Entonces no tenés tiempo para planificar a largo plazo, no sabes si voy a tener un plato de comida mañana, ¿no? Entonces como que vais día a día, porque si le pones un poquito de perspectiva es demasiado abrumador pensar cómo se te viene la vida entera encima. Entonces creo que hay algo muy, muy propio de la búsqueda de supervivencia en eso. Como no hay espacio para la planificación, no hay espacio para el gran tema. Hoy día, esta persona lo tengo que sacar de ahí. Vamos, ¿cómo lo hago? Taca. Sí. ¿Te ha ido bien en el feedback con la gente? No sé si en persona o tal vez por redes. Me ha ido súper bien. He tenido eso. Me encanta hablar con personas que han leído el libro porque aprendo tanto de mis personajes. He tenido súper buenas críticas. He tenido también comentarios como, oye, mira, yo hubiera preferido que el orden fuera más cronológico porque la trama es un desorden. Y Resca digo, mira, sí,
fueron parte de las cosas que también me planteé en su momento al desarrollar la trama de la novela. Y fue súper interesante y recojo todos los comentarios. Afortunadamente he tenido he recibido algunas recomendaciones que también me parecen valiosas de personas muy capas, porque me ha entrevistado gente como la Vivian Lavín, como la Alejandra Matu, que tuvo opinión, a mí me vale un montón, porque es alguien que lee. Entonces, siento que he podido aprender mucho y he recibido críticas súper honestas, o sea, desde... en general a todo el mundo le ha gustado y todo el mundo me dice me lo leí en 2 días y eso es algo que yo valoro porque me ha aburrido. No se puede aburrir. Entonces como que eso que la gente lo pueda leer rápido y que valore y todo el mundo se queda con algo, eso para mí es precioso. El que yo creo que a todo el mundo le conmueve a Celeste, algo hay en ella que es emotivo. Yo todavía me emociono con algunos pedazos de la serie, que es muy loco, porque igual es como, ya, lo escribiste tú. Pero el momento que me pasa es cuando veo la cuestión del Merci beaucoup, esa cuestión que le escribe al padre Dupont, a mí me da como, se me hace corazón como el día ella, que está como, no, muy bonito. Y en general la gente resuena con eso, entonces ha sido súper bonita la recepción. ¿Aquí alguien lo ha leído y quiere hacer algún comentario? No, yo todavía no. ¿Todavía no lo lees? No. ¿Y tú, Carlos? Tampoco. Pero mira, porque son mis mejores amigos, pues bueno, por lo menos son groupies. ¿Jordano? Todavía No, tampoco. No. Bueno, Ahora, a pesar de los spoilers, tengo más ganas de verlo. Ah, Sí, qué bueno, yo también. qué bueno. No, sí, están todos bien. o sea, el spoiler más grande que hicimos El- no es spoiler porque... A mí no me molesta los spoilers. No, porque No, además regalo de spoiler. ella lo dice como en la página 2. Sí, bueno, sí. Yo creo que el segundo Sí. párrafo le llamó la Sí, secretaria. así no es spoiler. Sí, así no es spoiler. No es cero spoiler. No sirve como spoiler. No, el peor spoiler. No, ¿sabes qué? Me pasa eso, que el otro día me escribió un amigo y me dice, lo saludé con él y me dice, te tengo en mi velador, eres la próxima en mi velador, me dice algo así, le digo, espero no decepcionarte, pero me encanta porque está ahí muchos veladores todavía esperando ser leído y eso es parte de las cosas que a mí me genera mucha ilusión, que la gente tenga una opinión, y que sean honestas, o sea, no me molesta escuchar algo como que pueda ser un comentario que decir, mira, ¿sabes qué? Esto creo que podría haberlo hecho de una manera distinta, me parece súper interesante. O sea, que a mí lo que me gustó que tú dijeras algo que era como la cosa que yo podría haber dicho, no de parte mía, sino que me lo han dicho un par de las personas a las que se los recomendé, que lo único que encontraron, y debe ser una cosa personal, obviamente también, que había ratos en que era desordenado el asunto del tiempo. Sí. Pero si uno se pone a cuestionar cómo está escrito... O sea, esto fue una opción. Claro, fue una opción. una que cuestión para mí- literaria tuya. Exacto, es para mantener la tensión dramática, porque si yo le cuento si yo le cuento esta historia en orden cronológico, No sé pierde harta gracia. No tendría tanto brillo, ¿no? no, pierde harta gracia. Pero sí, yo creo, bueno, uno después se va volviendo, hay varios capítulos que yo escribí al final, en el proceso de edición, hay 3 o 4 capítulos que yo agregué este año. Y esos también tienen un nivel de elaboración mucho más complejo que cuando yo partí escribiendo al principio. Entonces también está esta cosa de que uno va madurando literariamente. Y eso en la novela yo logro apreciarlo. No sé si el lector lo aprecia, pero hay capítulos que son de mucho más finos literariamente y otros que pueden... Bueno, yo podría seguir editando esta novela 15 años más, Sí, claro. pero no, está bien, es un bonito resultado. Pero para la gente que la gran mayoría que solamente lee historias, la historia es lo importante, más que cómo esté contada, Sí, que eso ya es para algunos, es cierto. la historia es buena y luego te vas a tener que tapar los oídos o no. Gracias. Porque llega un momento en que uno está leyendo, como te decía, la historia de la Celeste, la historia de la Gloria, la historia de... Y uno está leyendo la historia de un personaje masculino que no existe. Entonces, para mí estaba muerto. Ah, qué heavy. Hasta que aparece vivo y contando la historia desde su punto de vista. Y ahí es cuando uno dice, oh, qué desgraciada esta tipa, me tuvo, no sé, 50 páginas pensando. ¿Estás diciendo ella? Sí,
Claro, pensando otra cosa. Estás acá. Me estuvo pensando otra cosa. Y yo dije, wow. Porque que te sorprenda alguien con algo, como dijo Harold Bloom, después de Shakespeare no se ha inventado nada en literatura, pero todavía hay cosas que a uno lo pueden sorprender y a varios, incluyéndome, nos pasó que, oh, genial, más la quiero leer. No, tiene un par como, tiene un clímax además muy marcado, creo yo, y contra... Yo creo que nadie se aburre leyéndola, esa es mi sensación. Y creo que es la mejor recomendación que te pueden dar, no te aburriste. Y tiene cosas muy literarias, que yo también echo de menos eso, está tan de moda. Uno, la novela policial a full, y por el otro lado las cosas medias de terror, que son menos literarias para mi gusto, en algunos casos, no todo, obviamente está la Baiana Enrique, que es literatura pura, pero tenéis también esta cosa como de la novela, ¿ah? Samantha Schweblin, oye, Que me gusta más que la Mariana Enrique. A mí también, pero o sea, le encuentro más terrorífica, pese a que habla de cosas menos terroríficas, estoy de acuerdo. Pero estaba pensando en el full terror, así como... Pero está también esta cosa como tanta novela histórica que yo encuentro súper valioso porque estamos recontando la historia desde una perspectiva de minoría, de género, de varias cosas, y creo que es súper necesario. Pero tengo mis dudas, o sea, de si a mí me atraen tanto, o sea, he leído varios de estos libros históricos que recuentan episodios que, ¿cómo se llama?, habían sido vistos siempre con una mirada de los triunfadores, como ese, ¿no es cierto? Y para mí sigue faltando el romanticismo, el lirismo o algo más literario, porque por muy profundo que pueda ser la crítica social que estés haciendo, a mí me hace mucha ilusión de poder leer algo que esté construido desde una ficción más literaria. Y creo que eso se logra. Sí, se logra, por supuesto. Absolutamente logra. Pero eso te decía, es un libro que puede servir, viéndolo desde el punto de vista del librero, que quiere vender un libro. Puede servir desde un punto de vista de una persona que solamente le gustan las historias, quiero leer una buena historia, no me importa de qué, o la persona que quiere leer una buena historia, pero contada con un discurso, y si además tiene rasgos literatosos, mejor aún. Y este reúne todos los requisitos. Sí. Gracias. Porque sorprender a estas alturas es muy complicado. Que se sorprendan con algo así. Pero además se pasa muy bien porque tiene, como dijimos antes, la descripción de la pobreza, la descripción de lugares, y se va afuera. Y cuando describe afuera, tú viviste, creo que leí una entrevista o algo donde decía que tú viviste en Francia. Vivimos cuando chicos, yo me fui a los 6 meses de Chile. Eso explica que también está bien descrito allá. Claro, además, mira, aquí con mi chiquillada fiel que está acá, nosotros fuimos a un colegio francés, yo cuando volvimos de Francia entramos. Entonces la realidad francófona era muy cercana a mí. Mi papá es griego, mi mamá es chilena y se conocieron en Francia. Entonces ellos hablaban el francés entre ellos, porque mi papá no hablaba español y mi mamá no hablaba griego. Entonces el francés ha tenido mucha presencia en mi vida. Y no fue consciente, pero yo quería hablar del exilio. El exilio para mí es una temática que tal vez menos se habla cuando se habla de la dictadura, se habla mucho más de los detenidos desaparecidos, obviamente la tortura, y me parece que obviamente tiene un nivel de gravedad horroroso. Pero el exilio me parece que es como algo que a mí me interesaba explorar y me interesaba profundizar porque es el desarraigo que uno carrea de por vida, es un tipo de tortura que no acaba, ni siquiera cuando te dejan volver, porque el lugar al que vuelves nunca más va a ser ese lugar del que te no llegas al lugar de donde tú fuiste. Entonces, y hay un sufrimiento que acompaña el desarraigo, al que yo le quería hacer tributo, porque mi papá fue exiliado del régimen de los coroneles en Grecia. Mi papá se fue a Francia exiliado, a mi tío lo tomaron preso, entonces mi papá se fue antes de que lo metieran preso a él. Y entonces es una realidad que yo viví muy de cerca. Mi papá decía, yo cuando vuelvo a Grecia ya no es
la iglesia que yo dejé, entonces se sentía patrio, y es un dolor que yo siento que es muy difícil de sanar. Y Francia, porque Francia, claro, justamente, y París en particular, ¿no es cierto?, representa todo lo aspiracional culturalmente hacia lo que miraba Chile antes de ser super yanqui, ¿no es cierto? Entonces, como esta cuestión como aspiracional, cultural, y me parece que es súper interesante ver que la violencia de género, que las aberraciones sociales son iguales en muchos sentidos, tanto en Chile como en Francia. Me parece que uno logra ver eso cuando se observan algunos como pequeños destellos o comentarios acerca del mundo de la pornografía, ¿no es cierto? Entonces uno dice, esta cuestión no pasa solo en Chile, no pasa solo en Calama, el tema de la violencia de la mujer, o no está reducido a un pueblo minero, a una realidad extractivista, ¿verdad? Esto es una sociedad a nivel global que ha aceptado que haya ciertas cosas que, desde mi perspectiva, le hacen mal al ser humano y las ha normalizado. Y las hemos normalizado haciéndolo parte como de lo, ya sea, parte de las cosas que no vemos y optamos no comentar, o si las vemos, bueno, es como esta gente, es como el mal menor, hay ciertas cosas que tienen que pasar. Se acepta el café con piernas, se acepta la pornografía, se acepta la prostitución, y es como, bueno, sí, es que es mejor para que no sé, para que las personas no hagan algo peor. Como dicen hoy, bueno, hay varias teorías que cuando han prohibido la pornografía, han aumentado los crímenes sexuales. Entonces, ¿qué mundo estamos? Que tengan que justificar la pornografía por tu necesidad de violar. En fin, creo que son cosas que le hacen mal tanto a las mujeres como a los hombres. Esto de la violencia de género, uno tiende a decir como la mujer es la víctima de la violencia de género, sin duda, pero el niño chico que nace sobreestimulado sexualmente o teniendo que demostrar su virilidad para ser validado socialmente. Como la infancia de Eduardo. Como la infancia de Eduardo, cuando le dice el abuelo le dice, no vaya ahí a la tirana, esas cosas son de maricones. Toda esa cultura de cuestionar la sensibilidad o la espiritualidad. Entonces, estos comentarios violentos, esta violencia de género que pareciera afectar solo a las mujeres, en verdad, nos hace daño a todos. Y eso espero también que se transmita tal vez en forma mucho más soterrada, ¿no es cierto? No es como no busco hacer como una perorata, pero creo que hay ciertos mensajes que deberían ir quedando también. Y van quedando, están muy bien además descritos, porque tú no haces un juicio de valor. Los personajes son así. Y es uno el que dice, wow, ¿cómo era esto? Y quiere imaginar que eso fue hace mucho. ¿Cómo era esto antes? Y ese antes es como... Ayer. Claro, es un tiempo tan atemporal que para el pensamiento del lector fue hace mucho. Pero esto está ocurriendo tal vez en este mismo minuto. A 3 cuadras podemos ir ahí a ver que esto sucede. Sí, porque la pobreza es la misma. Sí, sobre todo los roles, la asignación, la normalización. Yo creo que igual la sociedad ha evolucionado, o sea, si yo no quiero sobredramatizar, yo creo que hay más conciencia, pero todavía hay mucho resabio y para mí estas elecciones, y no lo voy a meter tanto como quisiera, porque no es poco, pero estas elecciones, los discursos negacionistas, los discursos homofóbicos, los discursos violentos contra la mujer, me hacen ver que esto esté permitido, que todavía sea objeto de cuestionamiento, o sea, que hay gente que yo creo que lo hacen por polemizar, pero no es divertido cuando alguien cuestiona el voto de la mujer. Estamos locos, o sea, entonces, claro, uno dice, no, hemos avanzado un montón, pero cuando veía a un Trump, a un Bolsonaro, a un Milei,
Los ejemplos locales los puedo nombrar si quieren, pero ¿cómo se llama? Obviamente tenemos un problema que todavía no está resuelto. O sea, alguien todavía se siente con derecho a cuestionar la legitimidad de un matrimonio de dos personas del mismo sexo, o se siente con el derecho de cuestionar o definir o hablar de la verdad, los poseedores de la verdad. Yo creo que esto ayuda. Creo yo que el verdadero amor viene de la falta de juicio, y eso es lo que yo espero que se lleve el lector. Aquí hay 4 o 5 personajes que son, desde mi perspectiva, entrañables por distintos motivos. Todos cometen errores o conductas que son en algún momento cuestionables, éticamente, de acuerdo a mi moral, a la tuya, a la que sea. Pero yo espero que cuando tú termines ese libro no digas, oye, este era un desgraciado, este era una mira, esta no... Te quedé con la sensación de, chuta, que dura la vida estos cabros. Yo no sé si yo hubiera podido ser mejor que ellos si hubiera estado en sus pantalones. Yo creo que es una de las mayores gracias del libro, que cuando uno lo termina y se podría ver, como dices tú, quedar con la impresión de que tal cosa no te gustó, pero esta gente, tú te diste el trabajo de hacerlos evolucionar, de hacerlos atravesar etapas. A lo mejor no llegaron a una que a nosotros nos dijeron, oye, este gallo enfermo, o esta tipa, oye, la galla regia. A lo mejor no alcanzó a llegar ahí, pero en el intento no se quedó ninguno. Hay una resiliencia de cada uno a su manera y sobre todo con sus recursos. Y eso cuesta. Porque ponerse en los zapatos de alguien que le pasó la mitad de lo que le pasó a un par solamente de estos 5, uno dice, wow, Sí. no sé hasta dónde habría llegado. Tal cual, o sea, esa es mi convicción. Yo creo que el ser humano es 90% las oportunidades que tiene, el 10% es el ADN y nada más. El resto son las oportunidades. Si tú tenés las oportunidades, vaya a brillar, aunque estés en el lugar más putrefacto del mundo, y si estás en el lugar más brillante, estás en la ciudad de las luces, y no te dan las oportunidades. Entonces, esa es la forma en la que yo veo el mundo, y es lo que espero plasmar también con la convicción de, mira, es re fácil juzgar cuando uno no ha estado en los zapatos. Y esto, o sea, sobre todo con esto, como la búsqueda de la sobrecriminalización, o de bajen, yo no en ningún caso defiendo la violencia, ni los crímenes, ni el daño que tú puedes causarle a otro. Creo que eso debe ser susceptible de sanción, que es importante que los victimarios sean responsables de sus actos. Pero hay muchos casos en que es re fácil también apuntar con el dedo y decir, oye, esta gente, como, o sea, son todos criminales. ¿Qué le diste? O sea, porque prohibí el aborto. Tenía una ley de adopción que es como la pelota, que ahora mejoró un poquito. Y después, no, estos son cabros abusados, maltratados, discriminados, violentados desde que existen, no queridos. No sancionas a sus victimarios y después querés que este cabro sea o sea, hay límites para la resiliencia. Eso también te quería preguntar, ¿cómo peleó la abogada con los casos punibles que había acá y que obviamente quedaron ahí? Se me salió la abogada al final, como que traté de disimularlo, pero igual se me escapó en el delito sin víctima, y hay una crítica también a eso, a cómo el Estado trata de imponer una moral, o cómo el Estado trata de decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y creo que es importante porque, o sea, dentro de las cosas que no... A ver, en Chile nadie ha cuestionado, ninguno de los candidatos, nadie cuestiona la legalización o no de la prostitución. Se cuestiona la legalización o no del aborto, se cuestiona la legalización o no de la eutanasia, se cuestiona la legalización o no de... pero nadie dice, puta, a lo mejor la prostitución y la pornografía deberíamos darle una segunda vuelta porque no, hay un abuso, ¿no? Esa cuestión es como, no, si el hombre lo necesita, che, aprobado. La sodomía fue delito hasta el año 99 en Chile.
Eso, entonces, la moral depende de a quién le afecta, po. Lo que legislan le molesta mucho más un lado que otro. Entonces somos un país bien liberal para cosas que desde mi perspectiva deberían ser revisadas, y somos muy conservadores en cosas que obviamente deberíamos también revisar. Y ahí se me sale o sea, traté de hacerlo lo más literario posible, pero hay una postura, creo yo, dentro del, a ver, tal vez la postura es decir, es re fácil juzgar o creer que la gente está donde está porque tomó ciertas decisiones, pero creo yo que en muchos de esos casos no hubo una voluntad real, porque no tenían alternativa, y había una simetría de poder horrorosa que le impedía tomar decisiones. Entonces, eso es algo de lo que traté de hacerme cargo de la forma menos latera posible, menos jurídica, y bueno, ahí me ayudó que Eduardo fuera abogado, entonces tirando unos mensajitos. Claro, sí, pero podríamos decir en buen chileno, pasa piola. Pasa piola, Pasa sí. piola. Sí, es uno que le encanta buscarle la quinta pata al gato, se dio cuenta, pero normalmente no. Además es parte de las posibilidades. Sí, de todas maneras. Si lo que uno cuestiona o el cuestionamiento social intrínseco que uno debería hacer es la base. ¿Cómo parte todo esto para poder después decir, mira, lo que hiciste acá es punible? Ya, pero ¿y acá abajo? Sí, pues. Eso es lo interesante del personaje de la Gloria, por contexto, porque ella tiene la convicción de que ella es prostituta porque quiere. Pero cuando nací en un entorno, ¿cuánto hay? ¿Cuántas posibilidades había? ¿Cuáles eran sus alternativas reales? Claro. Y con la rabia que tiene esa niña y después ese adulto, claro, su margen de acción era bien limitado, creo yo. Entonces, y se manejó bien igual, que es lo que uno siempre dice de todos tus personajes. Bueno, dentro de lo que había, se hizo lo que se pudo, check, pero y en el pelo queda. Yo siento que todas tienen su dignidad, todos tienen su dignidad, y eso es algo, yo los quiero mucho a ellos, los admiro un montón, no les tocó fácil. No, en absoluto, por favor. ¿Algún otro comentario para ir cerrando? Y ya súper silenciosa. Sí, está la gente como que... Pero mientras no se aburra, mi temor es aburrir, así que mientras no se aburran está todo bien. No, lo que yo te invito es que, mirando la cámara, le digas a la gente que va a venir a esta librería, ¿por qué entre todo el arsenal de libros que hay ahí arriba, porque lamentablemente estamos en el búnker de la que le va a estar, alguien debería elegir este libro? Motivos, ¿no? Sí. ¿Por qué motivos debería elegir este libro por sobre los otros para llevárselo, ponle tú, este fin de semana? Porque es entretenido, porque se lee rápido, porque es refrescante y te hace pensar. El punto que, ¿qué más puedes pedirle a un libro? De verdad que si te deja reflexionando, si te deja con personajes entrañables y te lo leís rápido, joya, es como un buen postre puesto, pero comí feliz. Yo creo que no te va a decepcionar. Eso y no te estás embarcando porque puede sonar las cosas mucho más complejas de lo que son. Es la historia de 4 personas, eso es, que transitan el mundo lo mejor que pueden. Y tiene mucho de chilenidad, y encuentro que eso, y mucho de norte, mucho de desierto, entonces es refrescante. Yo creo que es un libro refrescante pese a que los personajes viven un periplo lleno de luces y sombras. Suena precioso eso. Esa es la frase que tengo preparada. Luces y sombras. Sí, buena, luces y sombras. No. Ya lo saben, amigos, acá en Quileo Forestal, supuesto, su casa, pueden encontrar esta novela que te hace pasar un buen rato. Un rato largo si no tienes tanto tiempo y tienes que dejarla para poder hacer otras cosas en los tiempos actuales, pero se hace corta. Se hace corta porque fluye muy rápido, porque tiene personajes entrañables, porque tiene una chilenidad que hace rato que no se veía mucho en un libro,
porque tiene ese componente de la resiliencia del chileno. Esto es como una cazuela, como un plato de poroto, es chileno de principio a fin, a pesar de que hay pasajes ambientados en otro país, están mirados con el prisma nuestro. Por eso encontramos rara la Yuli, porque está mirado desde el punto de vista nuestro. Y tiene sobre todo algo que le puede servir a todos. A los que no conocen el norte, conocerlo un poco. A los que lo conocen, lo van a recordar y lo van a entrañar. Es una novela que tiene un poco de todo. Tiene un poco de romance, un poco de suspenso, porque sabemos qué le va a pasar. Tiene un poco de esa cosa de penuria, de todos nos creemos más pobres de lo que somos, pero aquí sí hay gente que sufre las de Kiko y Caco para salir adelante, que no llega a fin de mes como están los eslóganes hoy en día. Aquí no llegan definitivamente, o hacen todo lo posible por llegar. Y tiene recuerdos con una pluma muy interesante. Si me apuran un poco, yo diría como muy en el estilo de la Lina Meruane o de la Nona Fernández, en eso de hablar de la dictadura sin odio. Es un periodo que va a ser negro al que le guste o no le guste, va a ser negro siempre. No hay dictaduras buenas. Y el componente principal acá es la vida de estas 5 personajes principales, porque hay otros que andan dando vueltas por ahí que también son interesantes. Algún día vamos a hacer un estudio de por qué no, esos personajes tampoco entraron. Bueno, habrían sido 500 páginas. Pero es maravilloso leer un libro que te engancha a la primera, que hay gente que me ha dicho, pero ¿en serio? Y yo, sí, en serio. Y luego vienes, oh, era bueno. Así que eso, ¿qué quieren que les diga? Además, como dijo alguien por ahí, la mejor descripción de Calama está en el título. Son horribles, pero me lo han confirmado gente de Calama, así que nada que hacer ahí. Parece que ellos sí están de acuerdo con que la mejor descripción de Calama es polvo, perros y putas. La gran novela que estamos destacando en este mes de Karim Ioannidis, que puedes encontrar en Quilmes Fortalices, desde regiones a través de espacioforestal.cl con despacho a todo Chile para que todos la puedan disfrutar. Karim, un placer, un gustazo que te haya dado. Para mí, un regalo, ¿no? Si tienes algo más que decir. Nada, no, solo agradecerte, Mario. A mí esta librería es una de mis regalonas. No. Así que, nada, muy. Es parte de la tochera, lo que no puedo creer. O sea, que hayamos tenido este espacio para conversar. Así que un millón de gracias. Un placer y esperamos tenerte para la segunda novela. Aquí estaré. Así presionándote. Sí. Pero acabo de sacar esta. No, bien. Bien. Ya queremos otra porque se hace muy corta. Muchas gracias. Un placer. Un aplauso para él. Nos vemos en el próximo Salvando Forestal.